hablando una palabra que Dios me entregó en estos días que hemos estado ayunando y buscando el rostro de Dios. Siempre soy de los que creo que no hay nada mejor que una palabra dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en medio de esta búsqueda que todos tenemos, dígame por eso. Amén. El Espíritu Santo me direccionó y me habló y me llevó una palabra profética. Había algo que le estaba pidiendo al Señor porque hace días yo había podido tener la oportunidad de estar en un evento donde muchas iglesias de Guayaquil, de Durán y a nivel nacional del Ecuador pudieron reunirse. Y cuando yo fui a este evento, hermano, que Dios me permitió, no lo tenía planeado, pero pude estar en ese lugar. Yo salí con mi espíritu, hermano, confuso. Salí de ese lugar, salí molesto conmigo mismo. Y comencé a cuestionarme y a preguntarme qué estamos haciendo para el propósito del Señor. Había muchas cosas que no voy a comentar porque tengo que reservármelas, son personal en mi criterio. Pero creo, hermano, que una palabra que hoy Dios colocó en mi corazón, quiero que usted la reciba, quiero que abra su corazón en esta mañana y usted pueda saber lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Y cuando hablo a la iglesia, no me voy a referir a nivel de nación, no me voy a referir a otra, hablo a nuestra congregación. Cuando diga el tema y exprese el tema iglesia, hablo para nosotros, para este ministerio, para presencia de Dios a las naciones. Quiero que tome su Biblia, abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Dios me lleva al mensaje de las 7 iglesias. Y había una iglesia que Dios me dijo, esta es mi iglesia, así está mi iglesia. Es una iglesia por la cual yo he pasado muchas veces. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Pero no había podido entender, no había podido analizar. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, cuando hablamos de que el primer amor se murió. Hemos hablado, amén, de la iglesia de Esmirna, que dice que está vivo, pero en realidad está muerto. Pero cuando Dios me habló en la iglesia de Pérgamo, el Espíritu Santo me llevó a otra dimensión y quiero que usted reciba esta palabra en esta mañana. Hablo para los servidores, hablo para los líderes en esta mañana, hablo para todos aquellos que somos hijos del Dios eterno. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, léalo conmigo. Dice la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Sino solo aquel que lo recibe. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Cuando comencé a mirar este mensaje a la iglesia de Pérgamo, comencé a indagar y comencé a preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres hablarme en medio de este mensaje? He pasado muchas veces por los 7 mensajes de la iglesia. Son 7 iglesias que el ángel de Jehová habló al ángel de la iglesia. Y cuando se refiere al ángel de la iglesia, está hablando a la persona que dirigía a la iglesia en ese momento. No voy a especificar de las otras iglesias, voy a hablar de la que aquí leemos, que es la iglesia de Pérgamo. Y esta mañana yo quiero darle un título a esta predicación y le voy a poner: al que venciere. Mire que está a su lado, toque a 2 a 3, dígale: al que venciere. A su nombre. Déjeme explicarle qué pasaba en la iglesia de Pérgamo. Comencé a estudiar y analizar. Y resulta que la ciudad de Pérgamo, hermano, era una nación, era una ciudad en la cual su nombre había sido constituido porque fue la ciudad en la cual se consagraron las letras, se consagraron los nuevos estudios. Por eso se le llama Pérgamo, porque esa ciudad reemplazó al papiro. Ahora se utilizaba otro material que era un pergamino, la cual esa ciudad era quien lo realizaba, pero se identificaba o se llamaba mucho más o se daba a conocer por el estudio, por el entendimiento que tenía esa ciudad. Tenía, hermano, la nación, la ciudad de Pérgamo tenía la mayor biblioteca en aquel momento. Era la nación más estudiada, más conocida por saber y por entender todo aquello que tenía que ver con el avance de la lectura y de la palabra en ese momento. La Biblia dice y enseña, bendito sea la gloria de Dios, que no solamente se daba a conocer Pérgamo por el entendimiento y lo estudioso que era, sino que también porque había muchas edificaciones, lo cual hacían resaltar a la nación, a la ciudad de Pérgamo. Pero cuando el ángel llega a la iglesia, lo primero que le dice el ángel es resaltar, porque usted tiene que entender algo, hermano. Los 7 mensajes de la iglesia no están hablando de cosas positivas. El Señor, cuando va a exhortar, primero te sube a las nubes. Por eso yo aprendí de Dios que no se puede exhortar a alguien si primero usted no le felicita por lo que hace. Usted no puede decirle a alguien que está mal cuando usted primero no le reconoce las buenas cosas que él ha hecho. Hay alguien que me está oyendo en esta mañana. Por eso cuando nosotros tengamos que decirle a alguien algo que no está bien, primero reconózcale las cosas buenas que está haciendo. Por eso el ángel le dice: he visto que has permanecido en tu fe. He visto a la iglesia de Pérgamo que habitas en el lugar donde mora Satanás. He conocido dónde estás, y el Espíritu me hablaba. Y cuando el Espíritu me hablaba en esto, hermano, yo entendía y sentía, bendito sea la gloria de Dios, que muchas veces nosotros, en este tiempo en el cual nosotros estamos radicando, hermano, lastimosamente el Espíritu me decía que Satanás está encontrando un trono donde sentarse. Por eso nosotros vemos en nuestra nación del Ecuador cómo la nación se ha ido quitando el buen nombre que tenía la nación. Hace 8 años cuando yo llegué no había, hermano, lo que hoy hay en nuestra nación. Hace 8 años cuando yo llegué no había, hermano, lo que hoy en día existe en este lugar. Hoy en día hay muchas bandas criminales. Hoy en día hay mucho narcotráfico en nuestra nación. Hoy en día, hermano, la iglesia ha perdido el propósito, la esencia. Y quiero decirte que esta mañana que Dios nos mandó a retener nuestra fe.
Dios está felicitando a la iglesia Presencia de Dios, a las naciones, por retener su fe. Porque una iglesia que retiene su fe es una iglesia que sabe identificarse en todas las demás. Es una iglesia que marca diferencia con todo lo que está alrededor. No sé si estoy aquí en esta mañana, si alguien me está oyendo en esta mañana. Pero no solamente hablo para la iglesia a nivel general. Hablo para cada uno, porque somos nosotros, cada uno, templo y cuerpo del Señor Jesucristo. Hermano, y cuando Dios me hablaba que Él conocía el lugar donde estamos, que Él sabía el lugar donde estamos, hermano, cuando usted se da cuenta del lugar donde nosotros estamos, usted se está dando cuenta, bendito sea la gloria de Dios, que la iglesia ha ido perdiendo el poder, que la iglesia ha ido perdiendo, hermano, la esencia del evangelio y del cristianismo. Por eso el Señor le resalta a la iglesia Pérgamo y le dice: he conocido tus obras y conozco que has retenido tu fe. Diga gloria a Dios por eso. Y conozco que has retenido tu fe, le dice el ángel. Y también conozco en el lugar donde estás, porque el lugar donde estás es trono de Satanás. El lugar donde tú te encuentras hay mucha maldad. ¿Y qué era lo que había pasado? ¿Por qué el Señor, el ángel, a Pérgamo le estaba dando este título? ¿Por qué a la ciudad de Pérgamo le estaba dando ahora el título del trono de Satanás? Porque lastimosamente, hermano, cuando Pérgamo comenzó a estudiar, a indagar, a hacerse más lleno de letras, a hacerse más entendido, comenzaron a desviarse del propósito de Dios. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice que la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso es necesario entender, bendito sea la gloria de Dios, que cuando Dios está llamando, cuando el ángel llama a la iglesia de Pérgamo, que está en el lugar, a la ciudad de Pérgamo, que está en un lugar donde Satanás se ha entronado en ese lugar, a mí me estremecía el corazón y yo le decía: Señor, ¿qué tú quieres? Y Dios me decía: ten cuidado de dónde estás, porque donde estás el enemigo se ha entronado, donde estás el enemigo se ha apoderado. Por eso es que hoy en día estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso es que hoy en día estamos mirando, hermano, lo que antes no mirábamos, porque lastimosamente se le abrieron las puertas al enemigo, se le abrieron las puertas al adversario. El Señor lo reprende en esta mañana. Y no solamente en la nación, y no solamente en nuestro cantón de Durán se le abrió la puerta, hermano, a la nación, se le abrió al enemigo. Cuando dejamos a un lado a Dios, cuando nos hicimos, hermano, sabios en nuestra propia opinión y nos olvidamos de la palabra del Señor. Pero el ángel le dice a la iglesia en Pérgamo: sé que en el lugar donde estás no es fácil mantenerte, pero te has mantenido. Sé que en el lugar donde estás no es fácil ser cristiano, pero has sido cristiano. Sé que en el lugar donde estás hay mucha gente que se ha desviado, pero tú has retenido tu fe, pero tú has guardado tu fe. A su nombre, a su nombre, hermano. Y estamos en un tiempo, hermano, donde hoy en día estamos viendo cómo se ha perdido la esencia, cómo se ha perdido la identidad del cristiano en esta época, cómo se ha perdido, hermano, la identificación del cristiano en esta época, hermano. Y Dios me decía: dile a mi iglesia, dile que ellos han retenido su fe, y que quiero que sigan reteniendo su fe, porque yo lo llamé para marcar diferencias sobre los demás. El ángel le está diciendo a la iglesia, está diciendo: la ciudad está siendo habituada por Satanás. El enemigo se apoderó de la nación, el enemigo se apoderó de la ciudad, pero la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, está manteniendo su fe. Pero el ángel le dice a la iglesia: pero tengo contra ti
que has dejado entrar. Aquellos que como Balaam le están impidiendo el paso y le están estorbando a los que quieren hacer la obra de Dios. Y el Espíritu me hablaba ahí. Yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres decirme? Entonces comencé a indagar, hermano. Y resulta, porque yo creía que Balac nunca tuvo, bendito sea la gloria de Dios, yo creía que Balac nunca tuvo éxito con los planes al pueblo de Israel. Pero resulta que cuando el pueblo de Israel está conquistando y que Dios le está entregando la tierra prometida, llegan a los campos de Moab. Y en los campos de Moab hay un rey llamado Balac. Y Balac contrata a un profeta llamado Balaam. Y Balaam está siendo contratado por el rey Balac. Y Balac le dice a Balaam, quiero que ores por el pueblo. Quiero que tú le digas a Dios que me den la victoria con ellos. Quiero que tú me digas. Y Balac le dice a Balaam, yo te voy a dar toda la riqueza. Te voy a dar todo lo que tú me pidas. Y entonces Balaam, cuando escuchó que iba a haber riqueza, que la ofrenda estaba buena, que lo que le iban a dar era bueno, Balaam dijo, hay que hacer algo. Esta ofrenda no se puede perder. Y comenzó a buscar la manera de cómo ir en contra de la voluntad del Señor. De cómo hacer, hermano, para que el pueblo perdiera. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces Balaam va camino y el Señor le dice, no vaya, porque ya yo he dicho que no voy a darle victoria a Balaam. Bendito sea la gloria de Dios. Y algo que Dios me decía y que yo entendí era que Dios había bendecido al pueblo. Y quiero decirle algo en esta mañana, que lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. Que lo que Dios bendice, ninguna obra del enemigo se puede levantar contra ella. Lo que Dios bendice, me dijo Dios, nada ni nadie. Por eso Balaam, cuando quiso, hermano, enfrentarse, ¿sabe qué le dijo? Balaam le dijo al rey Balaam, le dijo, discúlpame, pero lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. A lo que Dios constituyó, ni aunque tú vayas con todos millones de ejércitos, vas a poder destruirlo. Yo pensé que Balaam no había tenido éxito, pero ¿sabe qué pasó? La historia dice, y comencé a indagar. Eso está en el libro de Números, capítulo 25. Y comienzo a indagar y a estudiar. Y resulta, hermano, bendito sea la gloria de Dios, que entonces Balaam, por causa de obtener la ofrenda, porque lastimosamente hay hombres como Balaam en este tiempo. Dentro de la iglesia de Pérgamo había hombres como Balaam que se olvidaron del propósito de Dios y fueron detrás de las riquezas. Que se olvidaron de hacer la obra del Señor y fueron detrás de la riqueza. Por eso la nación de Pérgamo y la iglesia de Pérgamo estaba siendo exhortada por el ángel del Señor, porque la iglesia se había olvidado y los profetas de Pérgamo, bendito sea la gloria de Dios, se habían olvidado de dar la palabra que venía de la boca de Dios, y ahora estaban dando palabras por causa de una ofrenda. Ahora estaban hablando por consecuencia de recibir lo que Balac tenía para ellos. El hombre no se queda quieto. Número 25. Balaam no se queda quieto y dice, esa ofrenda tengo que buscar cómo hacerla. ¿Sabe qué hizo? Le dijo Balaam, le dijo al rey Balaam, no lo puedes maldecir, pero tengo una estrategia. Consigue mujeres. Oiga, mire esa locura. Cuando un hombre va detrás de riquezas. Por eso, hermano, la iglesia no puede entrar. No puede entrar. Dios me dijo, ustedes no pueden meterse en las circunstancias de Balaam. El que te voy a bendecir soy yo. El que te voy a prosperar soy yo. Quien te voy a dar soy yo, dice el Señor en esta mañana. No vaya detrás de riqueza, porque las riquezas que Balac te va a dar van a hacerte perder el propósito que yo tengo para ti. La Biblia dice que Balaam le dijo a Balac, consigue mujeres, ponle mujeres hermosas para que vean. Hermano, los hombres están, los judíos, el pueblo de Israel está en el desierto, cansado.
están peleando, están batallando y están descansando, y de repente se les aparecen un montón de mujeres en el desierto bailando. Y los hombres dicen, oye, ¿esto qué es? Nadie se percató de nada. Y dijeron, no, esto está bueno. Si nosotros estamos cansados, estamos peleando, estamos batallando, nadie se percató. ¿Cuántos están aquí? Amén. Mire, porque si hay algo que usted tiene que aprender, hermano, en esta mañana, y el Espíritu me hablaba, es que nosotros vivimos en una constante lucha. Nosotros vivimos en una constante guerra. El hombre que no entienda esto, la mujer que no entienda esto, bendito sea la gloria de Dios, le va a pasar como le pasó a David. Pastor, ¿qué le pasó a David? David le tocaba ir a pelear en el campo de batalla, pero ese día no quiso ir a pelear y se quedó descansando. Y el día que David descansó, ¿usted sabe qué pasó? Que se asomó al balcón de su palacio y vio una mujer que estaba desnuda, y entró el pecado en David. Porque la gente cree, mire, yo le voy a decir algo. Hay que darle gracias a Dios por los momentos de entretenimiento que tenemos en la iglesia. Hay que darle gracias a Dios. Y hay que gozarnos, porque la Biblia dice todo tiene su tiempo. Pero la iglesia no es para entretenimiento. Quiero que usted me entienda en esta mañana. La iglesia no es para juegos. La iglesia no es para diversión. Y discúlpeme por dañarle el concepto en esta mañana. La iglesia, hermano, cuando ya usted viene a Cristo y usted se apodera y ahora usted comienza a vivir una nueva vida. Ahora la nueva vida que Cristo habla dice, ahora eres un soldado. Pablo dice, mira, tú pues sufre como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Porque Pablo, entonces yo siempre digo, ¿para qué entonces? ¿Para qué aparece Efesios capítulo 6 en la Biblia? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué habla de una armadura de Dios? O sea, ¿eso está ahí por gusto o por qué? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Por qué Pablo le dice en Corinto en la primera carta que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza? Porque es que la iglesia tiene que entender, hermano, que nosotros vivimos una constante batalla. Porque cuando el enemigo viene, bendito sea la gloria de Dios, y el enemigo se presenta, usted tiene que saber que usted tiene que pelear, hermano, esa pelea. Usted tiene que batallar. Por eso yo digo, la pelea es peleando. Porque si usted está peleando con el enemigo y usted se cayó, usted te tiene que sacudir, pero tiene que volver a pelear. Usted no tiene que cruzar las manos. Usted no tiene que entretenerse. Yo aquí entraría en otro tema, pero ese tema no lo voy a profundizar en esta mañana, porque quiero llevarlo donde el Espíritu me habla. Ahora, déjeme continuarle con el testimonio de Balaam. El rey Balaam ha contratado un poco de mujeres. Están en el desierto, bailándole y danzándole al pueblo. El pueblo está cansado, el pueblo está sediento, están peleando. Y ellos dicen, aprovechemos. Si están aquí por algo es. Comienzan a coquetear con las mujeres, comienzan a hablar con ellas, y resulta que estas mujeres eran mandadas por el rey Balac. Ahora el pueblo judío comienza a comer de los sacrificios que hacía el rey Balac. Las mujeres traían comida y ellos comían y decían, esto no tiene nada de malo. Santo. Esto no tiene nada de malo. Ahora se acostaban con ellas y decían, esto no tiene nada de malo. No pasa nada aquí. Y el Espíritu me habló. Y me habló el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el ángel le dijo a la iglesia en Pérgamo que ha retenido tu fe? Porque hay gente que sabe, hermano, que no está aquí para agradar a los hombres. Hay gente que tiene que entender en esta mañana que usted no está aquí, hermano, para que el hombre saque una sonrisa. Usted está aquí para que Dios saque una sonrisa de lo que usted hace. Usted no está aquí para agradar a los hombres, usted está aquí para agradar al Señor. Pero el problema es que muchas veces todo lo que el rey Balac ha venido preparando, porque Balac es un espíritu, hermano.
Y Balaam representa toda aquella artimaña que hace ese espíritu para enfriar a la iglesia, para desviar a la iglesia. Por eso es que hoy en día vemos iglesias, hermano, que han perdido su esencia, que están como el pueblo judío en el desierto. ¿Sabe qué dice? Eso no tiene nada de malo. Siento a Dios aquí en esta mañana. Y yo le puedo hablar con detalles específicos. Y yo le puedo decir con detalles específicos. Porque cada vez que la iglesia hace algo, ¿usted sabe qué dice? Eso no tiene nada de malo. Pero yo no le veo nada malo a eso, dice la iglesia. Siento a Dios aquí en esta mañana. Yo vine a hablarle una palabra profética de parte del Señor en esta mañana. Estoy hablando una palabra profética que Dios me habló en esta mañana. Entonces estamos como el pueblo judío en el desierto. Sabemos que Dios nos está llevando, porque el desierto Dios nos procesa. En el desierto Dios nos forma. Pero cuando nos desconectamos del propósito de Dios, comenzamos entonces a ver que las artimañas del enemigo no son tan malas. Que las fiestas que el mundo presenta no son tan malas. Que las cosas que el mundo hace no son tan malas. ¿Y sabe qué hay con la iglesia? Ha adaptado las cosas del mundo a la iglesia. Porque pensamos como los judíos estaban en el desierto en ese momento. Puedo hablarle por detalle, lo digo. Pero recíbalo de parte de Dios. No mire a nadie. No mire a nadie. Dígalo, recibo. Lo voy a decir de parte del Señor. Hemos entrado en detalles que no le vemos nada malo. Yo le digo a la iglesia, mire, no es malo si Dios lo hace. Pero si el mundo lo hace y la iglesia lo copia, eso es lo malo. Porque si usted me dice que Dios le dijo que se vistiera así, si Dios me dice que usted le dijo que se vistiera así, yo le digo, y Dios dice, sí Señor, yo le digo, está bien porque es Dios. Pero si tú estás copiando lo que el mundo, lo que primero el mundo estableció, y lo estás trayendo a la iglesia, usted no está copiando lo de Dios, usted está copiando lo del mundo. Y te voy a decir algo, ¿tú crees que Dios no tiene la capacidad de hacer mejores cosas que las que hace el mundo? ¿Tú crees que Dios no nos da a nosotros mejores cosas? Hoy en día hay una cultura, hermano, y por eso yo me mantengo. Los predicadores de hoy en día, usted lo ve hoy en día los predicadores, voy a hablar cositas detallitas específicas, porque voy a hablar en la apariencia y no me voy a tocar con las mujeres, porque cada mujer, ahora le voy a decir algo a las mujeres de parte de Dios. Porque hoy en día hay una cultura de los hombres, bendito sea la gloria de Dios. Usted no se ha dado cuenta, usted ve a los hombres por la televisión y hoy en día quieren predicar con busitos, bien deportivo, eso está bien, pero eso lo trajo Dios. ¿Cuándo se perdió la elegancia de estar en el altar? ¿Cuándo se perdió el pudor de estar en el altar? Por eso, mire, por eso cuando el Espíritu me hablaba esta palabra, yo le decía gracias, Señor. Porque hay algo que yo siempre he visto, y yo he visto, hermano, andar con gente que no va en el propósito de Dios. Yo he hablado con un montón de pastores aquí, en Ecuador, en Guayaquil, en Durán, bendito sea la gloria de Dios. Y a mí no me gusta andar con pastores. ¿Sabe por qué? Porque son gente, hermano, que buscan lo de ellos mismos. Y Dios me hablaba aquí, cuando Balaam, que buscaban lo de ellos mismos. Y Dios me hablaba de Balaam, que son gente que ponen tropiezo para el pueblo de Dios. Porque Balaam significa todo aquello que pone tropiezo para el Señor. Y yo le voy a decir algo en esta mañana. Porque la Biblia dice, ay de aquello que se meta con uno de mis pequeñitos. Mejor es que se atare una soga en el cuello y que amarrara una piedra y se tirara a lo más profundo de las aguas. Ay de aquello, dice la palabra. Porque todo espíritu de Balac, hermano, es destruido cuando hay un hombre y una mujer que sabe permanecer en la fe.
Yo quiero decirte que esta mañana, iglesia, a mí no me interesa lo que los demás estén haciendo. A mí no me interesa que los otros pongan luces, metan humo. Déjenlo a ellos que lo hagan. Pastor, que vamos a pintar la iglesia en negro y vamos a apagar las luces. Porque eso ahorita es lo que están haciendo. Gloria a Dios. Pastor, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Usted solamente consulte esto. ¿Eso viene de Dios? Solamente pregúntese siempre. ¿Viene de Dios? Hace días estaba escuchando una emisora cristiana y me voy a meter. Dije que iba a hablar cosas específicas. No me mire feo, pero voy a hablar cosas específicas. Estoy aquí de parte de Dios en esta mañana. La gloria es para ti, Señor. Un día me metí en una emisora cristiana y yo estoy oyendo la emisora cristiana y de repente sale una canción ahí sentimental y yo me quedé como que esto es cristiano. Entonces el que estaba ahí hablando decía, no, porque hoy estamos dedicándole al amor. Cualquiera que oye dice, pero eso no tiene nada de malo. El pueblo en el desierto con la mujer, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Pero el ángel le dijo a la iglesia, yo he visto tus obras y he visto que has retenido tu fe. He visto que has retenido tu fe. A mí no me interesa lo que... ¿Usted sabe cuál es el movimiento que hoy en día se está presentando? Le voy a hablar a las parejas que están aquí. Y recíbalo de parte de Dios. Porque hoy en día el movimiento que se está presentando es que estamos dejando a un lado la obediencia en el Señor. Y Dios hay que obedecerle. Y la obediencia en el Señor para con la pareja es el matrimonio. Y usted sabe que hoy en día hacen los novios, hoy en día los novios, vamos a meternos y conocen la palabra de Dios. Y saben de la palabra de Dios. Entonces cuando sale primero la bendición, el que dice, ahora después sí vamos a casar. Cualquiera que ve dice, no tiene nada malo. Y realmente no tiene nada. Pero yo quiero decirle lo que el Espíritu me habló. Esta semana el Señor me habló, llegó una pareja y a mí el Espíritu me confrontó y me dice, pastor, no voy a decir los nombres, pero me dice, pastor, nosotros somos cristianos, conocedores de la palabra de Dios. Me confrontó el Espíritu, oiga, tremendo, me habló el Señor. Y me dijo, somos cristianos de hace años y tenemos unos hijos que se han apartado de Dios. Y me dice, yo hablé con mi hijo, con mi hija, me dice. Y yo le dije a mi hija que el Señor me habló. Y yo le dije a mi hija, yo no puedo tenerte en mi casa si tú no te casas. Y el Espíritu me habló a través de la sierva y me dice, porque yo no puedo seguir apoyando un pecado en el Señor. Me quedé como, porque es Dios mío. Señor. O sea, yo oigo eso, hermano, y a mí por dentro algo me estremeció. Yo dije, Señor, y me acordé automáticamente de cuántos padres cristianos están cubriéndole el pecado a sus hijos. Usted me dijo que dijera, yo lo estoy diciendo en esta mañana. Usted me dijo que hablara, yo lo estoy hablando en esta mañana. No mire a nadie.
No mire a nadie. Tómelo para usted en esta mañana. Porque cuando el Espíritu le habla a la iglesia, lo que el Espíritu quiere resaltarle es: tienes que seguir manteniendo tu fe. Tienes que seguir guardando tu fe, porque yo conozco el lugar donde estás, y el lugar donde está el trono de Satanás. La iglesia se ha desviado, Satanás se ha metido en la iglesia y se ha desviado, y están practicando lo de los nicolaitas, y están practicando lo del rey Balac, que están poniéndole tropiezo a aquellos que quieren mantenerse firmes con el Señor. Amén, amén, amén. Estamos en la casa. Ahorita viene diciembre, hermano. Wow. Y viene 25 y viene 31. Santo Dios. Entonces los que son cristianos el 31, como están en familia, la familia le dice: tómate esa copita. Eso no va a pasar nada. Siento a Dios aquí en esta mañana. Me metí con el tema de la música. Oye, esa musiquita riquita, suavecita. Eso no va a pasar nada. Un hombre de familia tenía un hijo, y el hijo tenía una novia, y el padre de familia invitó junto a su madre, invitaron al hijo con su novia, lo invitaron a su casa, invitó a la novia del hijo. Ellos le dijeron: queremos que pases aquí la noche. Ellos hicieron 2 camas en 2 habitaciones. Al día siguiente, cuando los padres se levantan, ven que nada más han utilizado una cama, nada más. No dijeron nada, no hablaron nada. Pero en la próxima invitación y en la siguiente invitación, ya no habían preparado 2 camas. Ahora solo prepararon una cama. Y lo único que dijeron fue: hay que adaptarse al tiempo. Usted sabe por qué la iglesia ha perdido su esencia: porque no se ha mantenido la iglesia. Y yo bendigo, hermano, y felicito a aquellos que están luchando por agradar a Dios. Porque nosotros, usted sabe que aquí como iglesia, nosotros no estamos discriminando a nadie. Quiero que a usted le quede claro el mensaje del Señor en esta mañana, porque no es un mensaje mío. Yo traje una palabra profética en esta mañana, y Dios me dijo para la iglesia: ustedes tienen que marcar la diferencia. Ustedes tienen que ser los que mantengan mi principio. Por eso la Biblia dice: al que venciere. Porque Satanás está alrededor. Usted sabe que muchas iglesias hoy, y lo voy a decir con todo respeto, hoy muchas iglesias cambiaron el horario. Los hombres aquí dicen: gracias, Padre, porque es en la mañana. Si podemos ver el partido. No, le voy a decir algo. Ahí hay uno. A su nombre. ¿Cómo es posible, hermano, que la iglesia haya cambiado tanto? ¿Cómo es posible que la iglesia haya desviado sus propósitos? Quiero decirte que esta mañana, hermano, mantén tu fe. Mantén tu fe. Porque hay gente que va a estar alrededor tuyo
diciéndote, pero yo hago esto, pero mi pastor hace esto. Santo Dios. Pero en la iglesia me dejan hacer esto. No es lo que la iglesia deja, es lo que Cristo ya estableció en su palabra. Por eso usted sabe por qué se ha perdido el poder y la autoridad que Dios nos ha venido hablando en estos días de ayuno. Porque la iglesia ha perdido su esencia. Porque yo puedo aceptar, hermano, al pecador. Y lo puedo aceptar. Pero él tiene que pasar por una etapa de conversión. Porque hablamos de la gracia. Pero yo lo dije la otra vez que estaba predicando en un ayuno, lo dije. Todos hablamos de la gracia de Dios, que por gracia soy salvo. Efesios capítulo 2, que yo hablaba en un ayuno de eso. Dios me dijo, todo el mundo habla de la gracia, pero nadie habla de la conversión. Por eso es que hoy en día usted ve los videos que usted está viendo de una transexual que es cristiana y predica la palabra de Dios, porque habla por la gracia de Dios, pero nunca ha conocido que primero tiene que ser convertido en el propósito del Señor. Por eso usted ve gente allá afuera que se dice ser cristiano, porque publica en el Facebook un versículo, porque en su estado de WhatsApp pone una imagen de Dios y él dice yo creo en Dios, pero lo ves tú el fin de semana gastándose toda la plata de la quincena en cerveza y en alcohol. Porque la gracia de Dios, pero nunca han conocido la conversión en el Señor. Y para primero hablar de la gracia, tienes que pasar por la conversión. Por eso nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos un llamado. Y el llamado es a mantener nuestra fe. Que los demás hagan lo que ellos quieran hacer. Porque yo voy a copiar lo que los otros hacen. ¿O acaso el Dios nuestro no nos habla? ¿Acaso el Dios de nosotros no nos dirige a nosotros? Si estamos ayunando, hermano, 40 días, es porque Dios tiene que hablar a su iglesia. Es porque Dios va a hablar a su pueblo. Es porque Dios tiene que dirigirnos a nosotros. El problema es que mucha gente no quiere pagar el precio. Y usted no sabe cuánto nos ha costado, hermano, ayunar todos estos días. El que ha ayunado más de un día sabe de qué habla. Porque cuesta. El que ha ayunado estando en su trabajo sabe de qué le hablo. Porque cuesta. Pero ese es el precio que hay que pagar, hermano. Y la iglesia quiere todo hoy en día, vea, como dice en mi tierra, de papayita. Todo facilito lo quiere. Entonces tenemos al Dios que nos han presentado, que es al Dios del genio de la lámpara. Pide tu deseo. Hoy te lo ofrecemos 3 por 1, paga 1, lleva 3. A su nombre. Pero la iglesia tiene un llamado a la iglesia. Por eso el ángel dice, yo lo llamo al arrepentimiento y lo llamo a oír la voz del Espíritu de Dios. Porque una iglesia que es dirigida por la voz de Dios, una iglesia, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que es dirigida por la voz de Dios, nunca se va a equivocar, nunca va a cometer errores. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Por eso hay algo que usted tiene que entender, hermano. El pueblo comenzó a cometer fornicación. El pueblo comenzó a cometer idolatría, porque comía de los sacrificios a los ídolos, porque se acostaba con las mujeres. Por eso yo bendigo a las mujeres en esta mañana. Amén. Porque usted sabe que todo hombre de Dios se mantiene por una mujer de Dios. Aleluya. Tiene que oírme en esta mañana. Si yo estoy aquí en esta mañana es porque una mujer dobló su rodilla por mí. Amén. Amén. Y hoy no está aquí, ya se fue. A su nombre. Pero todo hombre que se mantiene en pie es porque tiene una mujer. Usted sabe qué pasó con el pueblo. Porque el Señor, el diablo conoce por dónde se mete. Y el diablo se mete. Escúcheme, mujer, escúcheme. No lo voy a decir.
Pastor, ¿y usted por qué dice que el diablo se mete por nosotros? Pregúntele a Adán en el huerto del Edén. Por eso la mujer tiene que tener cuidado de lo que está oyendo. Gloria a Dios. Porque si ella no oye la voz de Dios y comienza a oír la voz de una persona, eso se llama chisme. Así que aquí se llama así. ¿Sí? Cuando usted oye la voz de otra mujer o de otra persona, eso no es la voz de Dios. Eso se le llama chisme. Santo. Si usted no viene de la fuente, si la fuente no te está diciendo lo que verdaderamente pasó, te lo está diciendo una tercera persona, discúlpame, hermano, eso se le llama chisme. Amén. Amén. Por eso las mujeres, hermano, tienen que cuidarse de la voz que están oyendo. Tienen que cuidarse de lo que están oyendo ellas. Porque cuando usted viene a la casa de Dios, dígame las mujeres, cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene a oír la voz de Dios, dígame por eso. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene a oír la voz de Dios. Usted deja a un lado de estar oyendo los cuentos, los comentarios, la gente, lo demás, y usted comienza a oír la voz de Dios. Y aun cuando usted esté en la casa de Dios, cuando una mujer, cuando alguien te venga a hablar de alguien, de algo más, usted diga, déjame primero oír la voz de Dios. Déjame primero oír la voz de Dios. Porque el pueblo pereció. Y la Biblia dice, hermano, que Dios destruyó el pueblo. Lo destruyó por causa de que Balac hizo propósito lo que él tenía. Y metió a las mujeres. Y le voy a decir algo, porque Balaam también murió. La Biblia dice que una espada lo atravesó, el profeta de Dios. Porque todo hombre que pierde su visión, Dios lo acaba, hermano. Amén, amén. Dios lo termina. Por eso yo tengo que decirle a la iglesia, presencia de Dios, y al pueblo de Dios que me oye en esta mañana, mantén tu fe. Pastor, no es fácil. Yo no estoy diciendo que va a ser fácil. Amén. Yo he dicho que es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Por eso el ángel le dice, al que venciere. Gloria. Por eso la Biblia dice, mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo. No, que pastor, que a mí me enseñaron que esto se hace así, pero la Biblia no dice que eso se hace así. Amén. Pastor, que a mí me dijeron que yo me puedo poner, pero la Biblia no dice que eso te puedes poner. A su nombre. Gloria a A Dios. su nombre. Gloria a Dios. Por eso Pablo decía, sé imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Por eso, hermano, una de las cosas que nosotros no podemos quitar nuestra mirada es en el Señor. Y yo siempre voy a tratar, con la ayuda de Dios y de sus oraciones también, a tratar siempre, hermano, colocar ejemplos de cómo uno tiene que estar, ponerse, presentarse, hacerlo para la obra de Dios. Hacerlo para la obra de Dios. Porque en cualquier detalle usted perdió. Si usted me dice, no, pastor, eso no tiene nada de malo, tenga cuidado, que por ahí hay una puerta donde el enemigo puede entrar. Y tu fe va a ser estremecida. Y por eso hay gente que después usted la ve que está en la iglesia adorando, cantando, sirviendo a Dios, y después la ve desanimada. ¿Por qué? Porque no supo permanecer, no supo luchar, no supo vencer en el propósito de Dios. Y nosotros tenemos un llamado, hermano, porque aunque otras iglesias hagan otras cosas, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Aquí no se hace lo que los hombres dicen. Aquí no se hace lo que una persona dice. Aquí se hace lo que Dios dice que hay que hacerse. Cuando una iglesia camina, y por eso el ángel termina diciendo el ángel a la iglesia, al que oyere lo que el Espíritu dice. A su nombre. Gloria a Dios. Termino con esto. Jesús sube al monte a orar. Sube con Juan, con Pedro, Jacobo, porque siempre lo de él eran 12, pero solamente andaba con 3, arriba y para abajo. ¿Está entendido? Y la Biblia dice que Jesús sube al monte a orar. Y dice que se transfiguró en ese momento. ¿Se acuerda de la transfiguración? Y dice que descendieron
Y los que estaban ahí vieron ese momento. Pero se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo, a él oí. ¿A quién tiene que oír? Jesús. Entonces, ¿por qué está oyendo la otra persona? ¿Por qué te pones a prestar atención a alguien más? Si a quien tiene que escuchar es a él, a Dios. Y te voy a decir algo: a Dios se escucha, hermano, se escucha en intimidad. A Dios se escucha cuando dice Mateo capítulo 6: cerrado la puerta y entra en secreto con tu Padre y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve tu oración en secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Colóquese de pie en esta mañana. Pastor, ¿cuándo vamos a vencer? Cuando usted retenga su fe. Te voy a decir algo más en esta mañana. No te avergüences, hermano, de lo que tú haces para Dios.